Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el momento en que estés viendo este video. Mi nombre, como siempre, es Nacho Saroba. Te invito a que si no le estás, te suscribas, actives la campanita, le des me gusta, comentes. ¿Ok? Me podés encontrar bajo el mismo nombre tanto en YouTube como en TikTok, así que si te copa el contenido también te invito a que me sigas en mis otras redes sociales. Y obviamente, como siempre, si sentís que esta información la puede ayudar o le puede servir a alguien que conozcas y se lo compartís, voy a estar sumamente agradecido desde ya. Muchas gracias. Así que, gente hermosa, como ya habrán visto en el título del video, hoy vamos a hablar de alergias. Sí, llegamos finalmente a las enfermedades después de un tiempito. Las enfermedades que ustedes ya saben que desde la decodificación biológica se sostiene que toda enfermedad es producto de un conflicto emocional que no se sanó, un conflicto emocional no resuelto. ¿Okay? Y que nuestro cerebro de alguna manera no los tiene que hacer ver, ¿okay? Que es a través de la biología y de las enfermedades. Hoy nos toca la alergia, una enfermedad amigable, sencilla, fácil, divertida de decodificar. Van a ver lo sencillo que es. Y tenemos para hablar de la alergia, primero que nada, entender los dos conflictos que hay detrás. Y que por lo general el primero es más habitual que el segundo, que es el conflicto de separación, que se puede producir a nivel de una relación de persona, ya sea una pareja, un familiar, un amigo, lo que sea, una mascota, un objeto, una situación o hasta incluso una forma de vivir la vida. Detrás de toda alergia hay un conflicto de separación, un conflicto de haberme sentido separado de y que nunca lo sané, lo resolví o lo que sea. Vamos a entender qué significa esto, porque lo primero que hay que entender detrás de la alergia es que el alérgeno no es la causa de la alergia, sino su consecuencia, y vamos a entender cómo el cerebro programa para que esto se lleve a cabo. Y para eso vamos a hablar de un ejemplo sencillo y fácil, que es la persona alérgica a las frutillas. Imaginemos que hay una persona en su casa comiendo frutillas de lo más bien, contento de la vida, y que de un momento al otro le tocan el timbre y le avisan que el perro que tenía hace un montón de años consigo accidentalmente se había caído del balcón y había fallecido. En el momento de esa noticia la persona sufre un estrés muy grande, recibe un shock emocional muy grande y que lo vive en términos de separación, de sentirse separado de su mascota. Entonces, en el momento en que eso sucede, el cerebro, en este momento y en cualquier alergia, el cerebro analiza todo el entorno de la persona. ¿Por qué? Porque el cerebro quiere encontrar al culpable del estrés que se acaba de comer la persona. Entonces, analiza todo el entorno de la persona para encontrar algo que es inusual, algo que no es normal de ver en el ambiente y en el entorno de esa persona. ¿Y qué encuentra? Las frutillas. ¿Por qué las frutillas? Porque la persona esta no es que come frutillas las 365 días del año, come una vez cada tanto. Entonces el cerebro asocia que la frutilla es el probable causante, es el probable culpable de que la persona se haya estresado de la manera en que se estresó, de que haya vivido ese shock emocional. Entonces, en ese momento de la escena no ocurre nada. El problema está cuando la persona vuelve, supónganse que al cabo de 2 semanas se junta con un amigo y comen frutillas. La persona cuando vuelve a comer una frutilla erupciona una alergia y le detectan y le diagnostican que es alérgico a las frutillas. ¿Qué es lo que sucede de un momento al otro para que haya pasado de comer frutilla de lo más bien a serle alérgico? Lo que sucede es lo siguiente. Cuando la persona vuelve a entrar en contacto con la frutilla, el cerebro interpreta y reconoce que está entrando en contacto con aquello que posiblemente fue el causante de su estrés emocional en términos de separación. Entonces el cerebro manda una señal de peligro muy clara, que es como si nos dijera, che, ojo, porque vos la anterior vez que estuviste en contacto con frutillas, viviste un estrés emocional de separación muy grande. Y yo no puedo permitir que vos vuelvas a vivir algo así. Entonces lo que hace es programar una alergia. Lo que está haciendo el cerebro con la alergia es protegernos de entrar en contacto del recuerdo de aquella situación en la que me sentí separado de mi mascota, como es el ejemplo este de las frutillas. Lo que hay que buscar en toda alergia, primero, es el alérgeno.
¿sí? Es identificar, es reconocer a qué le tengo alergia. Segundo, identificar cuándo fue la primera vez que tuve esa reacción alérgica. Y desde esa primera vez, les diría que meses antes, no mucho más de 6 meses antes, buscar dónde me separé de alguien o de algo, ¿ok? Y en esa separación tiene que estar el alérgeno presente. Si yo tengo una alergia, tengo un conflicto de separación activo. Y en esa situación en donde me sentí separado de alguien o de alguien, estuvo presente el alérgeno. Sí o sí. No puede no aparecer. Entonces, sigan esa ruta, sigan ese mapa y sorpréndanse con lo que encuentran, y si no, cualquier cosa me lo van poniendo en los comentarios. Ese es el primero, conflicto de separación, en una tonalidad de recuerdo de. El segundo es una memoria de muerte o miedo a morir por el alérgeno. Y esto, para entenderlo, lo tenemos que pensar en términos de biología, en términos lógicos, biológicos. Imagínense que nosotros somos un animal en la naturaleza hostil y nos encontramos cara a cara con nuestro predador. En el momento en que sucede eso, estamos ante un peligro inminente de que nuestro predador nos ataque y nos mate. No encontramos ninguna salida práctica. ¿Por qué? Porque no nos podemos enfrentar a él porque es más fuerte y porque tampoco podemos huir porque es más rápido o más ágil para alcanzarnos. La única respuesta que tenemos para zafar de esa situación biológicamente es la de imitar una muerte cadavérica. Es decir, la de imitar un cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque todo predador no carroñero en la naturaleza solo atrapa presas vivas y que además haya cazado por sí mismo o por integrantes de su manada. Entonces, si yo me hago el muerto, y es todo un procedimiento que mi cuerpo me va a llevar a hacer, el predador no va a tener otra que decir: yo cadáveres muertos no como, ni mucho menos algo que yo no cacé. Entonces se va a ir para otro lado y esa es mi mejor solución. Entonces lo que va a pasar es que yo tengo un shock anafiláctico. Es decir, que esté inconsciente, que bajen mis pulsaciones, que mi pulso sea débil, que mi temperatura sea fría, que me ponga pálido. ¿Ok? Es literal imitar la visibilidad de un cadáver. Entonces, después obviamente al cabo de unos minutos se activan las suprarrenales y el cuerpo vuelve a su funcionamiento normal. Pero eso es lo que a mí me salvó del peligro de que mi predador me mate. Necesitamos encontrar, cuando aparece un shock anafiláctico dentro de las alergias, una memoria de muerte relacionada con el alérgeno. ¿Ok? Cuando estoy en contacto con el alérgeno. Imagínense una persona que come una aceituna. Imagínense que come una aceituna y se atraganta con la aceituna. Casi que se muere por atragantarse, pero no se muere. La próxima vez que entre en contacto con una aceituna, shock anafiláctico por el cerebro. ¿Sí? A manos del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta que la aceituna fue el predador de la naturaleza. La aceituna casi te mata. Para evitar esa posible muerte, lo que hace es ponerte la alergia y ponerte un shock anafiláctico. Busquen, si alguno de ustedes tiene una alergia en la que le agarre esto, busquen una memoria de muerte, alguien que se haya muerto en contacto con el alérgeno. Es muy común encontrar gente atragantada por aceitunas, almendras y ese tipo de cosas, o porque casi se murieron. Se atragantaron pero no llegaron a morirse por lo que sea. Entonces, estas memorias las tienen que buscar. Por lo general ya vienen de antes, de los ancestros, del árbol familiar, así que busquen por ahí. Alergia, conflicto de separación o memoria de muerte o miedo a morir en presencia del alérgeno. Son decodificaciones sencillas. Busquen, como les dije al principio, identifiquen el alérgeno, identifiquen la primera vez que tuvieron el alérgeno y anterior a esa vez, en presencia del alérgeno, donde vivieron un conflicto de separación. Por ejemplo, es muy común en la gente que es alérgica al polen, la gente que le agarra alergias en los cambios estacionales, esos cambios supónganse, de invierno a primavera, hay que buscar, ahí no hay que buscar 6 meses antes porque los cambios estacionales se dan una vez por año. Desde la primera vez que yo tuve alergia en primavera, el año anterior, buscar mi conflicto de separación. Buscar de quién me separé o de qué me separé. Gente, la alergia es muy sencilla, no tiene muchas cosas para buscar, es simplemente eso. Buscar el conflicto de separación, que está activo,
y que mi cerebro entonces me está queriendo proteger de que yo reviva esa situación, de que reviva ese estrés, o una memoria de muerte o miedo a morir por el alérgeno. Acuérdense de este ejemplo de alguien que casi se atraganta y se lo van a acordar. Cualquier cosita me lo van escribiendo, así que nos vemos en el próximo video, que no sé de qué será, pero vamos a seguir con las enfermedades. Así que allá nos vemos. Que tengan un hermoso día o hermosa noche. Los quiero. Chau.